Buenas tardes. Somos estudiantes de primer semestre de pregrado Trabajo Social de la Fundación Universitaria Uniclaretiana, CAT Neiva. El grupo está conformado por Gilbert Chávez, Mairena López, Julia Alexandra Silva. El objetivo de esta actividad es analizar las causas que han provocado el adelgazamiento y desmantelamiento de las responsabilidades sociales del Estado mediante procesos de privatización o terciarización. Esto ha hecho que el Estado social de derecho, constitucionalmente legitimado en muchas ocasiones, solo quede en el papel o en una dimensión ideal. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la pobreza, y es que los indicadores estándar internacionalmente aceptados se basan principalmente en el nivel de ingresos y en necesidades básicas insatisfechas. Para el 2021, la situación de pobreza de Colombia aumentó en comparación de décadas anteriores. La situación de pobreza monetaria en nuestro país. El índice de pobreza monetaria busca entender la proporción de personas en los hogares cuyos ingresos no permiten cubrir los requerimientos básicos de alimentación, servicios, vivienda, educación, empleo. Para el 2021, el DAN estableció que el ingreso que necesita cada persona para satisfacer estas necesidades es de 354.031 pesos mensuales. Esto es la línea de pobreza a nivel per cápita. Por su parte, la línea de pobreza extrema está definida en un ingreso per cápita de 162.099 pesos. Para este año, el 39,3% de la sociedad colombiana se encontraba en pobreza, en donde el 42,9% son mujeres, el 39% son hombres. El desempleo se ubicó con el 11,4%, en donde los jóvenes accedían al 18,7%, en las zonas rurales el 8%. La participación laboral es del 63,6%. Los jóvenes participan con 52,2% y en la zona rural el 60,2%. Trabajo por cuenta propia obedece al 42,2%. Informalidad 58,2%. Educación por debajo del promedio OCDE, que es quien determina los índices para medir el nivel educativo en un país. En primaria, Colombia cuenta con el 89,9%, mientras que la OCDE exige que debe ser mínimo el 98,9%. En secundaria, Colombia tiene el 79,4% y el promedio debería ser del 97,8%. En educación media, obedece al menos del 50%, lo que indica que el nivel educativo en Colombia, aplicado con las políticas que han realizado, no ha sido lo suficientemente efectivo para alcanzar una educación de nivel. Pobreza multidimensional. Es el índice de pobreza que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de dimensiones, desde la vivienda, desde el trabajo, desde las condiciones en donde habita, respecto a la salud y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. En el 2021 se ubicó en el 16% de la población colombiana tenía pobreza multidimensional, en donde en la zona rural era el 31,1% y en las cabeceras el 11,5%. El índice de Gini es el coeficiente más utilizado para medir la desigualdad salarial. En una herramienta analítica suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región en un periodo de tiempo. Referente al Estado social de derecho, es importante entender que el país, antes de la Constitución del 91, estaba como un Estado donde se aplicaban algunos derechos como los fundamentales. Sin embargo, no se le daba la suficiente importancia, ya que, como podíamos ver, las olas de violencia que se desatan demuestran que no era importante para el gobierno los derechos de los ciudadanos. Pero a partir de la Constitución ya empieza a ser parte de las políticas que deben implementar para que la sociedad funcione, pese a que aún se siguen viendo esas oleadas de violencia, de guerra y de destrucción. El Estado social de derecho es un Estado fundamentado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, con esos datos, pues, podemos observar que no hay congruencia entre los propósitos del Estado social de derecho y el alcance de las políticas sociales, puesto que no hay una satisfacción a las necesidades de acuerdo a los índices que lo miden. Políticas sociales en Colombia.
El objetivo de la política social en Colombia es lograr que todos sus habitantes tengan derecho a una educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral, promoviendo la formalización o apoyando el emprendimiento y mecanismos de promoción social efectiva. Enfoque de las políticas sociales en Colombia. La mayoría de las constituciones de los países de América Latina incorporan una extensa gama de derechos humanos o derechos fundamentales que abarcan no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Las constituciones de una región dedican una protección amplia al principio de igualdad y no discriminación, con el cual se impone la prohibición de la discriminación en razón al sexo, edad, etnia, discapacidad, estado de salud, entre otros. Enfoque de las políticas sociales en Colombia. Subdirección de Educación. Educación preescolar básica y media, educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Competencias transversales y socioemocionales, cultura y deporte. Subdirección de Salud, prestación de servicios de salud, salud pública. Subdirección de Empleo y Seguridad Social, mercado laboral y empleabilidad, protección laboral. Formación para el trabajo. Subdirección de Género, relaciones que se establecen entre hombres y mujeres desde sus diferencias, tanto como a la igualdad de derechos como al reconocimiento de su dignidad como seres humanos. Análisis. Respecto a estos datos, a la documentación que hemos tenido para la elaboración de este portafolio, el análisis que se concluye refleja que el Estado social de derecho es el producto de un pacto constitucional entre distintos intereses y clases sociales que pretende buscar un equilibrio y superar el enfrentamiento permanente entre ellos. Podemos decir que Colombia no garantiza en su totalidad dichos derechos debido a promesas sujetas a la discriminación política y administrativa. Acumulación de obligaciones sociales por parte del Estado, donde la corrupción del sistema hace que los recursos destinados para el bienestar de la comunidad se utilicen en beneficios personales y también se invierta en costosas, ineficientes y en pocos casos corruptas burocráticas, lo que ha llevado finalmente a la quiebra de estos sistemas. Y donde el único o el mayor afectado pues es la población más pobre, que cada vez va a ser más vulnerable. Respecto a la infografía, podemos evidenciar que se ven todos los datos o de manera general los datos de la información que se acaba de escuchar en el audio. Conclusiones. El bienestar es la finalidad de cualquier mediación del Estado y las organizaciones privadas y sociales. El interés de ambas es hacer consciente que en cada intervención en estas políticas las profesionales de las ciencias sociales y afines tienen la obligación de descubrir los fundamentos que la inspiran y los impactos posibles. Las políticas públicas son las herramientas de los gobiernos para establecer una relación en función a las demandas y problemas de la población. Ninguna política pública está diseñada para que un gobierno se autodestruya. Por lo contrario, la aspiración es legitimar su visión de desarrollo a través de formas de acción ante los ciudadanos. Gracias.